Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos. Como casi siempre ocurre durante la Feria del Libro, recibimos una calurosa bienvenida. Todos los chilangos sabemos que la primavera empieza justo con esta feria. Ustedes que son asiduos asistentes habrán ya notado los efectos del calor. Bienvenidos, bienvenidos. Es un orgullo para Alfaguara que Álvaro Uribe esté publicando por primera vez en este sello editorial y que sea precisamente un volumen con el poder que ya notarán que tiene, con tanta creatividad, inventiva, jiribilla y capacidad de describirnos. Y me refiero a ustedes, a la gente de libros en particular. No solo a la gente de libros, como iremos viendo, pero sí sobre todo a quienes estamos de algún modo o de otro interesados en los libros, la cultura, la lectura, la escritura. De Álvaro, pues, ¿qué les puedo decir? Sino que es uno de los ganadores del premio Javier Villaurrutia, fue con tu novela Retrato de Familia con Perro, por ejemplo, que él mismo es editor de una serie maravillosa de libros para la UNAM, y un sabio, como ustedes podrán notar. Bueno, ustedes vinieron a escuchar a Álvaro. Quiero decirles que estará con nosotros en algún momento que lo suelte. No sé qué lo tiene retenido en esta ciudad, pero podemos imaginarnos que es el tráfico. Julio Patán. En algún momento se adherirá a esta mesa y por lo pronto, bueno, pues Álvaro, es tu público. Empieza por donde quieras, pero quisiera plantearte algo, que nos dijeras, ¿por qué este volumen? ¿De dónde te salió la idea de los caracteres? Gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Gracias, Ramón, gracias a todos ustedes por estar aquí. Y gracias por la pregunta, porque en efecto es, ¿por qué caracteres? Puedo contar primero la parte biográfica del asunto. Es que yo tengo hasta la fecha 6 novelas. Yo empecé originalmente a escribir como cuentista, escribía cuentos muy breves, que se me fueron alargando con el tiempo, pasaron de una página a dos, de repente ya hacía cuentos de 10 páginas, que para mí yo me sentía como Tolstoy más o menos cuando hacía un cuento de 10 páginas, y de pronto di el salto hacia la novela, y es un salto un poco riesgoso, porque las novelas sí les interesan a los editores, y yo tan tranquilo que estaba escribiendo cuentos que nadie quería publicar, de pronto los editores empezaron a querer publicar libros míos porque ya eran novelas o se parecían a novelas. Quien haya leído alguna de ellas, mis novelas están hechas de cuentos de cualquier manera, pero en fin son cuentos que se relacionan entre sí. Y bueno, de pronto me encuentro con que ya soy novelista, y no solo eso, sino que no escribí una novela, sino escribí 2, 3, bueno, llegué hasta la 6ª novela, casi al hilo. Lo que hacía entre una novela y otra era escribir otra vez textos breves, ensayos, un poco para descansar y volver a tomar fuerza, pero 6 novelas al hilo, como quiera que sea, 6 novelas en alrededor de unos 15 años, pues son muchas novelas, por lo menos para mí. Yo pensé que iba a publicar a lo largo de mi vida como 3 libros de cuentos mínimos. De pronto ya tenía 6 novelas y estaba un poco fundido, no sabía qué novela iba a escribir, en realidad no sabía qué hacer. Nunca he sido mujer, pero dicen que a las mujeres después del parto les da una depresión, a muchas mujeres. Yo tenía una especie de depresión postnovela, como que ya no sabía qué hacer con mi vida, y justo en ese momento José Luis Martínez Salazar, que es el director de Laberinto, el suplemento cultural de Milenio, como ustedes saben, justo en ese momento que estaba yo en el hoyo, me dijo: oye, ¿por qué no haces una columna quincenal en el periódico? Yo nunca había sido periodista, he tenido otros pecados y otras degeneraciones, pero esa no había sido periodista en absoluto, y acepté inmediatamente porque me daba algo que hacer, me daba en qué ocuparme, y en el momento en que ya me puse a pensar, bueno, pero ¿de qué va a ser? Llegó el que estaban esperando. Llegaste.
Incluso adelante. corrí. Eso. Entonces, O sea, si me da un infarto a media presentación, se entenderá por qué fue, ¿no? Te paso el micrófono. Estoy contando cómo llegué a los caracteres. ¿Por qué caracteres? Bueno, entonces decidí hacer una columna distinta a las que yo leo, porque sí soy ávido lector de columnas, me encanta ver cómo meten la pata mis colegas. Y yo veo que las columnas, la mayoría de ellas, son de gente así como que no se le ocurre mucho, es que bueno, ¿qué voy a hacer? Pues voy a platicar que el otro día me encontré un amigo en una librería, o voy a contar de mi último viaje, o del último libro que presenté, y yo dije, bueno, yo no quiero hacer una columna así, yo quiero hacer un libro, no una columna, quiero que la columna me dé el pretexto para hacer otro libro distinto que no va a ser una novela. Dudé en un momento si aventarme a hacer una novela por entregas. Dije, no, precisamente estoy agotado de hacer novelas, llevo 6 novelas al hilo, no quiero hacer una novela por entregas, quiero hacer una cosa distinta, y recordé que en alguna época en que yo era muy culto y leía los clásicos, había leído a Teofrasto. Para los que no sepan quién es Teofrasto, es el discípulo preferido, el discípulo dilecto de Aristóteles. Tan era su discípulo dilecto que fue el que heredó la escuela peripatética de filosofía, el llamado Liceo. Y bueno, este Teofrasto era casi tan prolífico como Aristóteles, y entre las miles de cosas que hizo, él hizo metafísica, botánica, hizo de toda clase de libros como Aristóteles, pero hizo unos libros, una colección de textos de un género que prácticamente él inventó, que se llama caracteres, precisamente, caracteres morales. Y los caracteres de Teofrasto suelen tener 1 o 2 páginas cuando mucho, y tratan de personajes que pueden ser considerados típicos, que pueden ser considerados arquetipos de conductas humanas. Yo qué sé, el ladrón, el mentiroso, la casquivana. Pero cuando uno empieza a decir los personajes, casi parece que estamos jugando a la lotería, ¿verdad? Lotería. Bueno, yo me acordé de esto. Teofrasto escribió en el siglo III y II antes de Cristo, y en el siglo XVII, otro clásico francés, un moralista que se llama Jean de la Bruyère, rescató a Teofrasto, tradujo los 30 caracteres que quedaron, no sabemos si hizo más o quedan 30, y de la Bruyère los tradujo al francés del griego, y luego añadió algo así como 1200 caracteres de su propia cosecha. Y esto es un clásico de la lengua francesa, y yo soy ligeramente afrancesado, y tenía pues en mente, siempre me habían gustado mucho estos textos, y de repente dije, bueno, ¿por qué no? Después de una investigación bastante sumaria, me di cuenta que nadie en español había retomado sistemáticamente esta idea maravillosa de hacer caracteres, que se puede describir como una fábula ensayística, un ensayo fabulado, digamos, es una fábula con carácter ensayístico en el que los personajes no son animales, sino, o son el peor de los animales, que es el ser humano, por supuesto. Y bueno, entonces dije, ¿por qué no retomar los caracteres? Y me propuse hacer 52 caracteres para que duraran 2 años, en el que lo único que iba a hacer era escribir estos textos muy breves y pulirlos, pues hasta el hartazgo, literalmente, espero que no, hasta el hartazgo para mí, no para el lector, pues desde luego. Y bueno, así fue como desde el principio hice un libro, pues no es una columna que estoy juntando ahora porque no tenía nada mejor que hacer. Es un libro que hice con el pretexto de que tenía una columna, y bueno, se me ocurrió resucitar pues los caracteres, añadiéndoles algo de mi cosecha. Tampoco sí son un plagio y un saqueo descarado de los caracteres originales, sobre todo de los de Teofrasto. Bueno, desde luego no tendré la inmodestia de decir que yo los leí en griego, yo los leí en francés. Se parecen más pues los míos a los de Teofrasto, pero también toman mucho de los de la Bruyère, y simplemente trato de acomodarlos a la vida que es la mía y que tiene mucho que ver de formación profesional. Muchos de mis amigos y muchos de mis enemigos escriben como yo, entonces se ve en ellos a la hora de hacer los caracteres, aunque no todos los caracteres tratan de escribiosos o de gente literaria. Y con esto doy la bienvenida a mi amigo Julio Patán. Querido Álvaro, ¿cómo están todos? Disculpen la tardanza, de verdad, corrí. Me topé con el tráfico de la Ciudad de México. Fíjate que estaba pensando que tienes una tremenda mala leche. Sí. La verdad es que lo primero que brota cuando uno se pone a leer estos caracteres es una extraordinaria mala leche, en el sentido de humor cáustico, de ironía, de filo, ¿no? de mordiente. Y
con esto también creo que entras en una... A ver, no se van a enterar en la mayor parte de los casos de quiénes son las personas de las que está hablando Álvaro, porque usa otros nombres, aunque los hechos son reales, según todos los indicios. Pero digamos quienes estamos más o menos metidos en ese mundillo, pues podemos distinguir a varios, ¿no? Eso es un hecho. Y fíjate que esto te mete también en una tradición poco explotada en México, que es la de la pulla literaria, digamos, la sanísima pulla literaria. O sea, los gringos o los británicos, por hablar de dos tradiciones que me vienen así a la cabeza inmediatamente, se han dado hasta con la cubeta, ¿no? Abiertamente o un poco más emboscadamente, pues se han dado con todo. Y en México la verdad es que reservamos eso para la sobremesa, es decir, no lo ponemos en blanco y negro, ¿no? Hablamos muy, muy, muy mal unos de los otros, muy mal, como debe ser, pero solamente en corto, digamos, ¿no? Es decir, no hay muchos casos de una literatura de este tipo. Es todo un género o un subgénero literario, en realidad. Entonces, y me parece muy sano, la verdad, muy sano, pero es muy venenoso, me dio muchísima envidia, caray. Sí, desde que Ramón me entregó el primer ejemplar, para 3 semanas yo creo, ¿no? Por ahí. Bueno, he tenido oportunidad de entregárselos a algunos de mis amigos que mientras yo publicaba estos caracteres en el periódico, todos podían fingir que no los habían leído porque estaban muy ocupados y porque, claro, un periódico, ¿quién? Pero ahora que les he ido entregando los libros, he ido perdiendo amigos vertiginosamente. Sí, me lo imagino, la gente ya no sí me se saluda. reconocen, ¿no? Bueno, sí. Hay un nuevo carácter que si llega a haber una próxima edición, me gustaría trabajar, que es, hay 2 tipos de personas respecto de los caracteres. Sí. Bueno, uno es el que dice, ay, seguro ya me caché, estoy retratado yo, y generalmente no es cierto. Se está dando una importancia que en realidad no tiene para mí, por lo menos. Sí. Entonces, pero se siente retratado y dice, tengo que ser este. Y hay otro que está salvajemente retratado que dice, qué mal trataste a Pedro, o qué mal trataste a Juan, cuando es él. Entonces, bueno, existen esos 2 caracteres que yo no conocía. Sí, de hecho, ya les voy a decir la verdad. O sea, a mí me invitaron a presentar el libro porque de mí no habla mal Álvaro. O sea que tú perteneces al primero de los... Claro, yo pertenezco a la primera categoría, ¿no? Pero sí, lo que pueden ver ustedes aquí, a final de cuentas, es una especie de... Caso por caso, lo que se construye es como un panorama muy simpático, la verdad, y muy agudo, y la verdad, también un poco triste, a final de cuentas, porque hay bastante melancolía detrás de esto, aunque no en el tono, pero la hay, del mundo literario mexicano. Es decir, las ferias del libro, pero el ejercicio de traducir, pero el ejercicio de publicar en los periódicos, pero las becas. O sea, las becas. Yo dije, Álvaro, becas no, se metió con las becas, ¿no? Que como ustedes saben, pues es como una de las peculiaridades del, vamos a llamarlo, sistema literario mexicano, porque no tenemos una sociedad todavía muy lectora, digamos, ni con muchos hábitos de comprar libros, no hay un sistema de bibliotecas robusto que te ayude a mantenerte como escritor tampoco por esa vía. Los periódicos pues son escasos, cada vez tienen menos espacio, pagan poco, etcétera, 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 pues entonces se acaban pidiendo becas, ¿no? Entonces, sí hay una peculiaridad, digamos, del establishment literario mexicano, no es muy normal en otros países, y es que hay becas a la creación, digamos, pero pues como se imaginarán ustedes, meterse con el sistema de becas y con los que lo otorgan y con los que lo dan, pues es lo que se llama patear el avispero, ¿no? Entonces, yo además está bastante al principio, si recuerdo bien. Sí, para que la gente sepa que está por claro. ahí van a... Y ahí sí, Álvaro, nombre por delante, y dije, no, pum, el crack, ahí los mandaste. No usas muchas referencias directas, digamos, tienes muchas referencias literarias, literalmente literarias, si lo puedo decir así. Te refieres a pocos escritores, pero sí al crack. Bueno, es que, pero los pongo a la altura de Federico Gamboa. Es cierto, los puso, creo que incluso de Sor Juana. Los inscribo en la en la más alta tradición de las letras nacionales. Sí, entonces es que uno de ellos es mi jefe ahora en la UNAM, entonces exactamente. tengo que tener mucho cuidado con este. No, uno de ellos. Sí. El número uno. El número además, uno de ¿no? ellos. Es amigo mío, Jorge Volpi. Lo hice con mucho respeto, sí. Fue con mucho respeto. Nada más estoy dando carrilla. Pero creo que, y ya hablando más en serio, lo que sí habría que destacar es ese término que deslizaste por ahí, que es ensayístico.
O sea, a mí me parece que más allá de que son estas como semblanzas, digamos, así como arquetípicas, si las quieren llamar así, es un juego ensayístico, pero además creo que en el sentido más clásico del término. Es decir, es el ensayo como ese género juguetón, divagante, cero académico, es decir, totalmente lejano al tratado, digamos, lúdico, lleno de referencias entremezcladas. Ensayo así como se creó. ¿No? Estoy recordando en este momento que en esta misma feria y a lo mejor en este mismo salón y a lo mejor ante el mismo público, no, bueno, eso ya no sé, sí. pero en este mismo lugar me acompañaste a presentar mi hasta ahora último libro de ensayos que se llama Leo a Borges. Así es. Y yo tuve la desfachatez de declarar que yo no sabía, que no tenía la menor idea de si iba a seguir escribiendo ensayos, sí, puesto que siempre los había escrito. Lo dije un poquito antes de que llegaras, siempre los había escrito para descansar de la novela, para hacer otra cosa, para, digamos, poder no estar creando personajes o en todo caso facilitarme el trámite de que el personaje que creo se parece mucho a mí y tiene mi propio nombre y mi propio apellido y mis propias opiniones, que eso es un ensayo. Finalmente el ensayista inventa una persona generalmente más inteligente y más lúcida que él y que dice cosas, y más culta que él también, que dice, bueno, yo estaba un poco también, no sé si harto, pero estaba como vacío de ensayos y fue mi manera, me agrada mucho que lo veas. Fue mi manera de volver al ensayo. En efecto, son ensayos con personajes, pero ¿qué ensayos no tienen? Muchísimos ensayos tienen personajes, ¿no? Entonces, absolutamente. Sí, en efecto, yo los veo, por eso decía que son como fábulas ensayísticas o ensayos fabulados, y es una, bueno, eso da una gran libertad. Claro que también eso, al escribir ensayos o cosas que se parecen al ensayo, el escritor está asumiendo el riesgo de que la gente le reproche las opiniones. Cuando dices una cosa atroz de alguien en una novela, tú siempre puedes decir, es el personaje, ¿no? Yo no dije nada, sí. El autor, en cambio aquí el autor soy yo, y bueno, te digo que mis amigos empiezan a menguar. Sí, o sea, yo creo que es un ejercicio de patear el avispero, quiero repetirlo, ¿no? A ver, antes un amigo que a propósito murió a los 35 años de un infarto, no sé por qué estoy yo hoy con los infartos, pero que era como bastante beligerante, digamos, y siempre hacía la misma broma, decías, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo estás? Y decía, aquí cerrándome puertas. Bueno, este libro también se podría haber llamado Cerrándome puertas en cierto sentido, es decir, insisto, tú vas así escaneando y dices, ok, ya hablo mal de los periódicos, ok, las editoriales, ok, las becas, es decir, todo el sistema. Pero ya hablando en serio, creo que hay una cierta tristeza detrás de todo este ejercicio. Es decir, hay un escepticismo, pues sí, bastante fuerte ante el ejercicio de escribir incluso. Yo creo que todos, digamos, es un ejercicio también de humorismo, de alguna manera, bueno, que no, de lo que no está exento otros libros míos, pero en fin, sí descaradamente se propone desde el principio hacer reír o por lo menos con una sonrisa un poco amarga o depresiva. Sí. Bueno, yo creo que todo, no sé por los demás, pero me da la impresión de que todos los autores que practican de algún modo la ironía, el humorismo, son gente que en el fondo está bastante deprimida por lo que ve, ¿no? Y que prefiere reírse del prójimo en vez de realmente decir lo que piensa, que lo que piensa generalmente es muy triste. Somos una especie risible, por supuesto, pero muy deprimente también. Y bueno, la subespecie de los escritores es peor todavía, es realmente muy deprimente este medio, y por lo tanto es muy divertido. Pues yo creo que hay que reír para no llorar, ¿no? Yo llegué específicamente al de las ferias del libro y dije, ahí voy yo. Ya me toca. Dije, ya por fin. Pero pues no, tampoco me reconocí mucho en el ejercicio, pero estoy haciendo referencia al de las ferias del libro, porque tal vez sea como uno de los escenarios, y me parece que eso lo transmites en ese texto específicamente, es uno de los escenarios donde toda esa cuota de superficialidad, de envidias, de dobles caras, ¿no? De convenencierismos y etcétera, que distinguen al gremio, es como que agarra su máxima expresión. Sí, es ¿no? que las ferias del libro son la ojera de las vanidades, ¿no? Sí, sí. O sea, siempre es impresionante lo que decías, volviendo al tema del becario. Todos los que vivimos, yo me incluyo y ahora hablaré un poquito más de eso, todos los que vivimos disque de ser escritores en México, en realidad estamos viviendo de algo
distinto, desde la beca misma hasta otros trabajos, pero en fin, todo el mundo nos sentimos en las ferias, haz de cuenta que fuéramos Hemingway, Ajá. estamos así, llegando de vender libros, y estás con tu beca y que te está ayudando a vivir, y todos actuamos como si tuviéramos 30,000 lectores en cada libro, 40,000, no es cierto, ¿no? Vivimos en una de las muchas ficciones literarias que hay, es la ficción de lo que los escritores en México tenemos lectores, no es cierto, ¿no? No los que este país de 120 millones de personas debería dar, ¿no? Entonces, eso es un poco lamentable, como quiera que sea. Sí, y una economía, digamos, muy desigual, pero relativamente robusta, bueno, Sí. más o menos, no sé, tampoco. Bueno, es que, ¿cuánta gente no te dice, no, es que yo no puedo comprar los libros porque son muy caros? Y dices, bueno, ¿qué te parece muy caro? 200 pesos. ¿Cuántas chelas te tomaste para decirme eso? Claro. ¿Te tomaste 300 pesos de chelas para decirme que un libro de 200 pesos es caro? No puede ser, ¿no? O sea, simplemente no nos interesa gastar 200 pesos en un libro. En un libro, o sea, Sí. hacer esa transformación, digamos, del dinero en libro, ¿no? Ahora, caracteres podría aplicar para mí que estuve atado al potro de tortura de la edición durante muchos años, también aplica en el sentido de número de caracteres. Es decir, es un ejercicio, el que te impusiste, muy libre, vas de lo que en algunos momentos es casi la crónica, casi con ojo periodístico, diría yo, es decir, ese tipo de retrato, al ensayo, a la semblanza o el perfil que le llaman los editores gringos, ¿no? Pero, es decir, es muy libre, y Shakespeare, pero Sor Juana, pero Carlos Fuentes, etcétera. Y al mismo tiempo, te pusiste muchísimas restricciones, es decir, los textos efectivamente, tienen una lógica periodística casi, es decir, de edición de periódico. O sea, te sometiste a un número de caracteres. Sí. ¿Y por qué el juego, Bueno, O sea, esto porque el libro nació como una columna. Sí. Y bueno, la columna tenía el límite de 3,000 caracteres, pero cuando uno le dicen que uno tiene el límite de 3,000 caracteres, yo por lo menos que no había sido periodista, lo primero que entendí es, no me puedo pasar de 3,000 caracteres, y luego te aclaran, no solo no te puedes pasar de 3,000 caracteres, tienes que llegar a 3,000 caracteres. Así es, no te puedes quedar corto. Tampoco te puedes quedar corto porque tenemos un espacio que nos deshace. Entonces, bueno, digo, ¿por qué no hacerlo? Yo, todos mis libros antes de me he autoimpuesto límites, y son límites muy estrictos. Por ejemplo, el límite más claro para mí es que la unidad de un libro no es la página, ni el capítulo, ni la frase, sino el párrafo. Ajá. Ese es el límite que yo me autoimpongo. Y el párrafo yo lo manejo como creo que los poetas antiguos manejaban la estrofa. Cada párrafo tiene reglas internas, que si riman o que si no riman, bueno, todos estos, en los párrafos yo me permito repetir o no repetir palabras, y bueno, son juegos que yo me pongo. Alguna vez hice el símil de que yo soy una especie muy modesta de Houdini literario. Ajá. O sea, yo me meto en una jaula, me acogoto con una cadena, le pongo un candado, me pongo de cabeza, me tiro a una alberca y tengo 3 minutos para salir. Eso sí, Houdini. Bueno, eso hago yo con mis párrafos y con lo que escribo. Me pongo una serie de reglas absolutamente caprichosas y necesarias para entretenerme yo y para que el reto de escribir vaya más allá de qué tengo que decir. No sé, ni siquiera me importa muchas veces qué tengo que decir, cómo lo tengo que decir, es lo que me importa. Bueno, me vino como anillo al dedo, siendo así de obsesivo con la forma, meterme a los 3,000 caracteres, que es una maravilla. Generalmente me sucedió que me pasaba un poquito, que lo que tenía que hacer era quitar, yo que soy discípulo de Tito Monterroso, es una cosa que hago con fruición, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho también. Sí, claro, hay que quitar, ¿no? Si le puedes quitar un adjetivo, bueno, si le puedes quitar, Tito Monterroso decía incluso que si le puedes quitar la página entera es mejor, y si puedes no escribir es mejor para la literatura. Así es, sí. Si puedes quitarte tú de plano, vas a hacerle un favor a la literatura, ¿no? Entonces, bueno, yo soy escuela monterrosiana, entonces lo hago con mucho gusto. De repente para mí el problema era las pocas veces en que me tenía que decir algo más de algo que según yo ya había terminado por decir. Y sin embargo, yo tengo la experiencia, la tuve en este libro, pero la he tenido en otros, de que los límites, los barrotes, como digo, todas las restricciones que uno se autoimponga son para bien. Yo también lo creo. Te ayudan. Uno cree que es muy difícil, que por qué voy a estar escribiendo sonetos. Al contrario, escribir sonetos facilita mucho. Escribir poesía es mucho más difícil escribirla cuando no tienes límites. Bueno, entonces a mí me ayudó estos límites. Estuve jugando mucho con ellos. Ya confesaré, una vez que pasaron al libro,
ya me di algún lujo de que le quité uno, bueno, esa es la maña ya del que corrige su libro, pero originalmente eran todos de 3,000, 3,005, o así, sí. Se le nota esa raíz, ¿no? Yo te lo preguntaba justo en ese sentido, sí, es una columna, pero tú ya puedes, digamos, a la hora de irte al formato libro, hablar con Ramón y decirle, oye Ramoncito, le metí 2 párrafos al de Aurelio Asiain, porque entre ellos seguro se hablan así, ¿no? Ellos sí deben saber de quién se trata, ¿no? No. Eso lo inventé yo, ¿eh? Lo inventé yo. Que no nos oigan. ¿No? Aurelio, no vayas a enojar. Sí, lo inventé yo. Sí. Oye, ¿cómo ves el de Francisco Martín Moreno, mano, no? ¿No? No, pues quítale. Estoy inventando yo. Eso no lo dijo Álvaro. ¿No? Bromas aparte, que he pasado de lanza, ¿verdad? Pero bromas aparte, lo que quiero decir es, igual podrías haberte dado un lujo mucho mayor, es decir, meter 3, 4 párrafos, sacar 2 o 3 en otros casos, ¿no? No, ya no quise, me gustó la forma y además creo que una experiencia que tuve yo como primer lector que soy de mis cosas, es a la hora de que vi los 52, finalmente eliminé 2, por cierto, que no me gustaron en el conjunto, me parece que sobraban y bueno, los eliminé y me quedé en 50, que de todos modos es un buen número. Y bueno, a la hora de leerlos en su conjunto se leen muy distinto que se leen una vez en el periódico. Tienen, espero que el lector, que eso se lo comunique al lector, tienen como una secuencia o tienen como un seguimiento. Escribirlos fue una aventura y creo que de algún modo se comunica la aventura de escribirlos cuando ya están todos juntos, que eso era imposible cuando veías uno solo. Es otra cosa, siendo los textos muy semejantes. Las correcciones que hice, nunca dejo de corregir, pero ya eran mínimas porque ya estaban sobrecorregidos. Yo tenía 2 semanas para hacer cada uno de estos textos, entonces en su momento los podía haber recitado. Felizmente tengo mala memoria y ya los superé. Sí, otra vez, no, ya no voy a hacer el mismo chiste. Sí, fíjate que a propósito, ahora que mencionaste a Tito Monterroso, pensé mucho en Tito Monterroso, es decir, hay algo en esa ironía, además es una ironía que a veces roza casi con el absurdo, digamos, que es una forma peculiar de la ironía, es muy de Monterroso también eso, y esa visión, creo que todavía más ácida en tu caso que en la suya, pero esa visión del gremio también no deja de estar en Monterroso. ¿Andabas leyéndolo y así antes de esto, digamos? ¿Está por ahí en la raíz? Bueno, sí, está en todo lo que hago, Monterroso. Gran autor. Me encantaría. De lo mejor que me puedes decir a mí en plan de elogioso es que tengo algo de Monterroso. Yo me siento, o sea, sigo siendo discípulo de Monterroso. Cuando escribo no solo esto, pero muy particularmente esto, porque, insisto, son como fábulas, de alguna manera. Pero yo siempre me imagino ¿qué pensaría, cada vez que termino una página de pensar, ¿qué pensaría Tito de esta página? ¿Qué sarcasmo le echaría a esta página? ¿Cuánto le quitaría? Bueno, sí, siempre estoy pensando cómo sería, y en este caso muchísimo, porque sí recorrí, pero eso al principio, de cuando emprendí la aventura hace 3 años, volví a leer las fábulas. Que insisto, estas son fábulas con el peor de los animales, que es el ser humano, y bueno, pero ¿por qué no retomar ese tono? Tito finalmente rescató un género que parecía absolutamente muerto para la lengua española, y de repente, gracias a Tito, no sé cuánta gente, Monsiváis entre ellos, por cierto, mucha gente quiso hacer fábulas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, independientemente de la suerte del libro, lo que estoy intentando hacer es semejante. Estoy rescatando un género clásico que no se practica y bueno, ¿por qué no hacerlo un poco a la manera de él? Bueno, y la otra es que si soy un poquito más ácido que Tito, es porque Tito era muy educado. Entonces, era muy educado. Pertenecía a otra generación, nosotros ya somos un poquito más más hooligans, más sueltos, ¿no? Más hooligans. Sí. Pero fíjate que eso también te lo quería decir. Tengo la Álvaro, seguramente lo han leído todos, pero siempre está ese humor y esa mala leche que le digo yo en sus libros, en sus novelas, está muy presente, ¿no? Pero creo que estás más recalcitrante en este caso. Es decir, creo que sigue siendo un libro muy irónico, pero ya incluso sarcástico en algunos momentos, lo cual para mí es una enorme virtud, dicho sea de paso. Casi sarcástico, es decir, estás ya en la sátira. Es que sí, deliberadamente. Sí. Es que también ya estoy llegando a una edad en que fuera máscaras, ¿no? Ya puedes decir lo que sea, porque francamente ya creo que ya me gané el derecho de decir más o menos lo que sea y que me aguanten, ¿no? Y los que no me aguanten, de todos modos,
Peor para ellos, ¿no? Sí, aparecen en el volumen Aparece, 2 de de todos modos hay ¿no? recaracteres. No, Álvaro, estás muy joven y todavía faltan unas becas Sí, tengo que muchas hay que becas por gestionar. delante. O sea, Nota que nunca me meto con los jurados de las becas. es cierto, los jurados no aparecen, ¿no? Escritores que se vuelven jurados, sí puede ser. Oye, ¿y sigues trabajando caracteres? Es decir, ¿te quedaste adicto o sí cortaste? Yo sabía desde el principio que era una aventura acotada. O sea, acotada. Yo incluso le dije a José Luis Martínez Salazar cuando me invitó, dije, sí, voy a aceptar la invitación, pero por 2 años, ni una semana más, ni una semana menos, 2 años, no quiero empezar a repetirme, no quiero aprender. Es que el problema de textos de este tipo es que aprendes a hacerlos. Y entonces, bueno, ya es para qué quiero hacer más caracteres y ya sé cómo se hacen, quiero hacerme mejor ahora, quiero hacer una cosa que no haya hecho antes, quiero aprender a hacer otra cosa. Siempre ha sido mi intento que mis libros necesariamente tienen un aire de familia, puesto que los hago yo y no me cuesta mucho trabajo ser otra persona, pero de todos modos, si te fijas, pese al aire de familia, cada uno busca otra cosa que no había buscado antes. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, otra cosa, pero por completo, ¿no? Los caracteres, no va a haber caracteres 2 ni caracteres 3, famosamente Cervantes en el prólogo a la segunda parte del Quijote dice que nunca segunda partes fueron mejores. Cervantes se equivoca, como ustedes saben, es mejor la segunda parte del Quijote, pero yo no soy Cervantes. Entonces no me voy a arriesgar a hacer la segunda parte de los más caracteres y otros caracteres. Bueno, estoy aquí de hocicón, pero qué tal si me llegan al precio, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿no? Sí. Estoy viendo a mi editor ahí, a ver si se anima. No he dicho la última palabra, ok. Una vez Borges, en no me acuerdo qué entrevista, el entrevistador, pero inteligentemente, es decir, era como un juego, ¿no? Le dice, oiga, ¿y usted por qué nunca escribió un bestseller? Y dice, no, es que nunca nadie me lo propuso. Y dice, nunca nadie quiso comprar mi corrupción, dice Borges, ¿no? Y ese era Borges. Sí. Que a propósito, a mí me parece que es otra sombra que revolotea por aquí. Es decir, también hay ahí ese juego con los arquetipos literarios otra vez, esa idea de escribir sobre escritores, también es muy de Borges y también con esa ironía, ¿no? Sí, bueno, desde luego, ya dije que Tito Monterroso es una especie de fantasma que está aquí sobre mi hombro, viéndome cuando escribo. Borges está mucho más presente todavía en mi, yo le llamo mi estudio, es un cuarto donde escribo, pues en el cuarto donde escribo hay un atril con una fotografía del viejo de Borges, que lo estoy viendo. Entonces, cada vez que hago algo, nomás levanto la mirada, ya está viéndome, bueno, no viéndome, ¿verdad? Porque era ciego, pero digamos, ahí está presente, está impresionándome, pues, y ahí está presente siempre, en muchos sentidos, lo que escribo, en algún momento de mi juventud lo que escribo realmente era derivativo, no me podía yo quitar a Borges. Ahora es como en contra de Borges, si quieres así, pero estar en contra de alguien es deberle muchísimo, verle casi más que estar a favor, ¿no? Sí, y me rehúso a hacer analogías sobre el matrimonio, ¿no? Que yo creo que no es el contexto. Fíjate que mencionaste a José Luis Martínez, bueno, seguramente ya lo dijiste. José Luis Martínez es el editor del Suplemento Cultural de Milenio, periódico. Yo creo que es como el último suplemento. Los suplementos culturales, pues sí, son una especie en extinción. Desgraciadamente, no queda ya prácticamente nada. Yo creo, francamente, yo también escribo en ese periódico, voy a sonar como un poco parcial, pero creo que es el suplemento cultural en México. Es decir, en este momento es un muy buen editor de suplementos José Luis Martínez. Y te lo decía porque es una columna, digamos, lo que se sostiene en columnas, digamos, este libro en un sentido literal, ¿no? Y columnas como ya casi no existen tampoco en el periodismo en México, por lo menos, ¿no? Porque es la columna, o sea, a final de cuentas es una columna de opinión, de alguna manera, pero es la columna que apunta al ensayo. Y fíjate que ha ido desapareciendo eso, o sea, casi no hay manera de hacerlo ya. O sea, no te quiero preocupar, y hemos hablado mucho de la edad hoy, pero no es José Luis Martínez el único sobreviviente. Tú también eres un último sobreviviente en este caso. Eso ya no hay en el periodismo mexicano. Sí, lo noté, y además, bueno, desde luego fue deliberado. Cuando acepté hacer una columna, dije, es que no quiero hacer
la columna esa, la típica de que, Sí. bueno, pues voy a hablar de mis cuates y voy a hablar de lo que hice ayer y de a ver de qué se me ocurre. Y además, muchos ya tienen la desfachatez de decirte, de ponerle la fecha y casi la hora en la que la terminó. O sea, no quería hacer el maquinazo, ¿no? Exactamente. Quería darle dignidad al trabajo periodístico que hice, ¿no? No estar así nomás a ver qué hago. Ahora, yo pude darme ese lujo porque, pese a lo que digo de los becarios, era becario, y entonces yo podía hacer esto porque tenía yo 2 semanas para hacer este texto. Si hubiera sido periodista de veras, no te planteas esa pregunta, no. tienes que hacer uno diario y se acabó, ¿no? Sí, bueno, el periodismo diario es una salvajada, Sí, ¿no? sí, O sea, es- yo no lo haría, ¿no? Pero bueno, decía, estamos hoy con las citas, ¿eh? Es que Estamos cultísimos. estamos ¿no? Es una- cultísimos, es una ¿no? cosa que sí, sí. Sofisticación Sí, en sí. esta mesa, pero decía Karl Kraus que al periodista lo marca el plazo. Cuanto más tiempo tiene, peor escribe, Sí, decía sí. Karl Kraus, ¿no? Este no es ese tipo de ejercicio periodístico, porque es cierto, es decir, tú ves a Salvador Novo, digamos, que escribía no una, sino 2 veces al día Sí. en periódicos, Ahora, en momentos de su él- vida. Él era extraordinario, él sí, quién sabe cómo lo hacía, porque su prosa, a mí me tocó como editor recoger una de esas columnas, la que se llamaba La vida en México, Sí. en el periodo, bueno, Sí. es prodigioso lo que hacía, es increíble, su prosa él nunca la revisó, y está mejor que la de, no sé, es otro carácter, está mejor que la que no sé cuántos colegas nuestros que se las dan de prosistas, que tienen tiempo para hacerlo, él lo hacía pensando en otra cosa, ¿no? Sí. Sí, Fí- impresionante. Fíjate que es una columna de una naturaleza muy distinta y luego le gana la agenda política también, pero pensaba que el único que más o menos tiene, digamos, esa vocación de llevar la columna periodística hacia allá, a veces es Juan Villoro, ¿no? Hablando del contexto mexicano. Otras veces no, Sí. otras veces se mete claramente en la agenda política, digamos. Pero es tal vez el único otro, ¿eh? Y básicamente se terminó. Pero yo pensaba, y no lo sé, y te lo pregunto, si no es también muy una columna de editor. Es decir, a veces necesitas un editor con mucha cabeza, ¿no? Que sepa ver estas cosas. No sé si una columna muy de autor o muy... Es decir, no sé qué tanto metió las Sí. manos José Luis. No en el estilo, evidentemente, ¿no? no. Quiero decir, como en el concepto. Pues. No. Es que yo soy editor. Ujú. Entonces, Bueno, sí. yo me autoedito, digamos, yo lo veo como parte, el trabajo de edición lo veo como parte de la misma tarea. Lo importante es hacer libros, es secundario relativamente, que sean propios o que sean ajenos. Lo importante es estar haciendo libros, ¿no? Creo que nos van a mandar a SWAT. Creo que ya, ¿verdad? Tienes que firmar libros. Sí. Bueno, vamos a terminar abruptamente porque, aunque Álvaro es de los caracteres que ha tenido becas, también tiene que vender libros, creo. ¿Verdad? Sí, Entonces, yo les Para la recomiendo, editora, sí. de verdad, mucho si no lo compraron ya, que lo compren y que Álvaro firme su ejemplar. Es un libro sumamente gozoso y sí, es un ejercicio de depuración de la prosa espectacular, eso se nota. Pero depuración en el sentido estricto, es decir, la reduces todo el tiempo, que a mí es como me gusta en términos generales el uso de la lengua española. También es un ejercicio de escritura espectacular, yo te felicito por eso. Muchas gracias. De veras, cómprenlo, léanlo. Además se puede leer de tapa a tapa, pero desordenadamente, Sí, pero sí. no hay, digamos, en ese sentido también es muy libre el libro, ¿no? Son textos autónomos, no tienen una secuencia en un sentido estricto. Entonces, compren un ejemplar y que Álvaro ansíe poderse ir a comer y no pueda por la cola de lectores que van a estar ahí. Gracias, Álvaro, muchas gracias.